muy particular, muy peculiar, que surgió de una investigación científica en nuestra universidad, en una población que antes no se había estudiado, por lo menos no en nuestro país, no en nuestra ciudad y no desde el enfoque que lo hicimos. En el 2014, en la Universidad Autónoma Metropolitana, comenzamos a indagar los efectos de las sustancias inhalables en el sistema nervioso. Y rápidamente nuestra investigación se tornó la investigación de los pobladores que viven y sobreviven en las calles de la Ciudad de México. Y el acercamiento no fue sencillo, no es como llegar de repente a un punto de calle con quienes viven ahí y decirles, oye, ¿quieres participar en una investigación universitaria? Aludiendo a su mero interés por la ciencia, ¿no? por la salud. Intentamos acercarnos a ellos a partir de organizaciones de la sociedad civil que percibíamos desde nuestro punto de vista que no brindaban la autonomía ni la comprensión sobre las causas y la decisión propia de vivir en las calles. Tampoco desde organizaciones gubernamentales que tendían a patologizar el consumo de sustancias y dejaban poco espacio para el diálogo y las decisiones tomadas por los usuarios de esas sustancias que viven en las calles. Hacía falta una amalgama para que nosotros universitarios pudiéramos acceder y acercarnos. Y esa amalgama fue Freddy, este hombre que está al final de la mesa. Ya les platicará un poco más su historia. Freddy nos contactó una persona, una conocida en común. Freddy vivió en la calle desde los 7 años de edad, salió de su casa y vivió en las calles de la ciudad hasta hace más o menos 5 años. Se insertó en nuestro proyecto de investigación como colaborador para que desde el principio nosotros académicos entendiéramos que los participantes eran participantes, no sujetos de estudio que queríamos indagar. Eran personas con conocimiento mucho más profundo que nosotros sobre el uso de sustancias y la vida en la calle, porque ellos las usan y ellos lo viven. Y a lo largo de las indagaciones de más o menos 4 años, tuve la oportunidad de conocer la historia de Freddy, una historia fascinante de la cual estas 3 mujeres nos van a hablar. Y es la historia que se retrata aquí. Parte del estudio se hizo en la Clínica de Trastornos del Sueño de la UAM. Fue una experiencia que seguramente tomará la doctora Terán, indagar cómo duermen, dónde duermen, cuánto duermen las personas que viven en las calles. Y darnos cuenta que nuestras formas de comprender el sueño, de estudiarlo, de medirlo, se quedan muy cortas. Y desconocemos mucho de muchos sectores humanos y formas de vida humana para indagar eso que en este momento, en este congreso, nos interesa. Esta presentación además es particularmente especial porque va a ser presentada por 3 mujeres muy talentosas y a las cuales yo quiero mucho, por muchas razones. Está Sandra Monroy, una gran fotógrafa, activista, escritora, comprometida fotógrafa y artista de la calle. Si pueden correr el video, van a tener la oportunidad de ver parte de su trabajo, y de la cual aprendí mucho al principio de este proyecto sobre cómo acercarme y cómo tener la sensibilidad de intentar ver lo bello en la calle a pesar de la brutalidad y el lodo y la oscuridad de la calle. Está Sandra Becerril, una escritora también muy talentosa, una amiga mía desde hace 30 años, que no escribe cualquier cosa, escribe sobre el horror y el terror. Y estoy muy interesado en saber qué es lo que Sandra Becerril, de su perspectiva, tiene que decirnos. Y por supuesto, mi amiga Guadalupe Terán, presidenta de la Sociedad Mexicana para la Investigación y Medicina del Sueño, partícipe de esta investigación con población callejera, y que nos va a dar una perspectiva justamente sobre el sueño y la ciencia. Entonces, sin más, voy a darle la palabra a cada una de ellas haciendo una breve presentación. Voy a empezar con Sandra Monroy Lundujano. Ella nació en la Ciudad de México en 1984, es licenciada en Comunicación y Periodismo por la UNAM, se ha especializado en escritura cinematográfica,
Algunos de sus maestros han sido Beatriz Novaro, Armando Veragil, El Oso Tapia, Edna Campos, Carlos Narro y Francisco Matarrosas. Es fotógrafa activa del Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México, Macabro. En instituciones educativas como la UAM Iztapalapa creó un importante acervo de imágenes y cuenta con varios proyectos fotográficos y audiovisuales como Tiempo Alterno, Atrapados, Ciudad Morgue, Los Visibles Invisibles, fotodocumental de población callejera, y actualmente Flores de Asfalto, fotodocumental de mujeres transgénero. Sus imágenes han viajado a Barcelona para la Casa Luis Dorta, a Guatemala para el Festival Guatefoto y a Madrid para el Festival Blank Paper. Algunos de sus proyectos han sido expuestos en la Galería Foto Creativa, Radio UNAM, Casa del Cine, en el Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente, entre otros. En cuanto a publicaciones, ha colaborado para diferentes libros como 43 normalistas de Ayotzinapa, editado por la UAM Coajimalpa, Terror del Rudo de Killer Film, y ¿Quién ha visto mucho? Antología de texto y fotografía, Vodevil Ediciones. Muchas gracias, Sandra. Y bueno, esa es mi biografía light, porque actualmente también soy activista oncológica. Y justo hoy compartía esa parte, ¿no? En cómo nos relacionamos con las personas en calle, cómo nos relacionamos con las personas que aparentemente tienen una situación particular. Siempre queremos como adivinar el pensamiento, ¿no? De yo veo que, y entonces automáticamente lleno el hueco sin preguntar antes qué necesitas. Y recuerdo mucho ahorita que hacías la introducción, como dos detalles. Me acuerdo cuando me decías, es que estamos haciendo este estudio de investigación del sueño, pero me piden que a los chavos les pida el INE, o en aquel momento el IFE, y era paradójico, porque dices, ¿cómo le vas a pedir a alguien que vive en la calle una identificación y un domicilio, o sea, un comprobante de domicilio? Es absurdo, es estúpido el sistema, que no te estás dando cuenta que se necesita otro tipo de datos, no nada más un comprobante de domicilio con respecto a esto, y eso es la constante que nos enfrentamos con poblaciones en situación de calle, poblaciones indígenas, en fin, o sea, podemos hablar como de todos los activismos también. Y recuerdo la otra, yo iba hacia el centro en el Metro Portales, yo vivo en Portales, en Portland, entonces para mí leer el libro de Freddy y de Roberto fue justo ver una película. Tengo muy claros esos lugares porque también tienen que ver con mi familia. Y recuerdo que ahí fue la primera vez que yo vi a Freddy y vi a Roberto y me lo presentó, y después vi a Lorena y me dijo, es que venimos aquí a conocer varios chicos de calle, de Portales. Y después de eso nos volvimos a encontrar, ¿no? Con población de calle aquí en el artículo 123, en San Hipólito, en todo el cuadrante del centro, y compartimos mucho los malos acercamientos de las personas que iban con nosotros de una escuela particular, que no tenían la menor idea de cómo acercarse a esa población. Y recuerdo lo mucho que nos molestó este rollo de tomarse como la selfie de domingo de la buena acción que estoy haciendo y después olvidarse de esa población. Lorena y yo varias veces estuvimos juntas los domingos durante 2 años y cacho, conociendo a cada uno de ellos. Y hablo de toda esta banda, y me gusta referirme a ellos como banda, porque la historia de Freddy es la historia de todos ellos. Y bueno, entonces yo escribí algo especial para Freddy y para Roberto, y ahí va. Leí el libro de Eduardo y Roberto, Eduardo y Freddy, en un día. Tuve 2 intentos de abandonarlo, pero seguí. Y lo que encontré fue un manifiesto de vida para transitar la oscuridad. Cuando hablamos de la banda de calle solemos hablar a lo lejos y cargados de prejuicios, como si no fueran personas, como si estuvieran en una historia que contar, como si no tuvieran una historia que contar, un origen. El libro, Inhala profundo, Freddy, sé valiente, es un acercamiento crudo y sincero de las historias que crecen en las calles y al interior de miles de familias que no han sabido qué hacer con lo que sienten ante un sistema que no se compadece ni se detiene. La historia de Freddy
Es una historia que toca diferentes aristas, sí, la de la banda de calle, la de los seres humanos, la supervivencia, la adaptación a cualquier situación adversa, pero también la anestesia del momento presente, porque como bien lo diría un compa de Artículo 123, mañana nunca se sabe. Nos invita a reflexionar al solo por hoy, como el lema de los grupos de alcohólicos anónimos, pero es más profundo y oscuro de lo que creemos. Eso es el libro, profundo y oscuro. Dice Eduardo siendo Freddy, voy aprendiendo, diría, vamos aprendiendo unos de otros, inhalando profundo oxígeno y dotándonos de capacidades y herramientas para resignificar no solo la vida, sino las pérdidas constantes. Hablar de sustancias, de adicciones, de drogas, es encontrar un mundo paralelo de cada persona que consume. Hacia afuera es fácil etiquetar, señalar, enjuiciar. Pero en mi experiencia con la banda, el consumo de sustancias no es el motor, es la ruptura del amor, de compasión, de la aceptación. Hemos normalizado la narcocultura y al mismo tiempo creemos que todo depende de voluntad, de echarle ganas. ¿No es así? Las personas que viven en la calle son niños rotos, en un eterno retorno, en la constante repetición. Son Lázaros que un día no se van a levantar. Cada parte del libro invita a comprender la compasión, la libertad de elección y entender que para crecer es importante desobedecer. La vida es frágil y se necesita un grado de inconsciencia para transitarla, como si no nos vieran y al mismo tiempo encontrarnos en la mirada de los otros, de nosotros. Juana, Freddy, los huevos, Lagrimita, los carniceros, el padre Chincha, José, todos los mencionados en el libro golpean el alma. Por momentos largos son líneas que duelen, y qué bueno que duelan, porque la empatía me hace recordar que todos hemos sido Freddy, en algún momento de nuestra existencia, buscando el sentido del merecimiento. Así como hay tragos amargos mientras se lee, hay grados de luminosidad que se extiende en la historia, la lealtad de perro que se aprende, la hermandad que pocas personas entienden, la sensación de pertenecer, de sentirse unidos, la inexplicable pulsión de sobreponerse, de luchar. Diría Freddy, no somos malos, así nacemos. Da miedo ver en qué te convierte la calle. La droga nunca te va a ver mal. La droga es una experiencia contigo mismo. El drogo siempre busca la libertad. Buscando la vida como un equilibrista que camina sobre la necesidad inconsciente de exterminar su cuerpo. Así es la calle, así de frágil como el arte de Freddy de pintar en papel china. Siempre al borde de romperse para volver a hacerse permanente, algo tan frágil. El miedo a la muerte, pero también a la vida misma, cuerpos con espíritus desnudos, la reconciliación consigo mismo. Para finalizar, me detengo en dos elementos que son una constante. El gallo, un símbolo universal, y digo que son las constantes porque cuando leía me encontraba ese símbolo una y otra vez y me pareció interesante remarcarlo. El gallo es un símbolo universal de la salida del sol para despertar. Para los japoneses es un buen augurio de bondad, mientras que para las culturas nórdicas representa un símbolo de vigilancia de guerra. Ambos significados son directos para describir la historia de Freddy. El segundo elemento que encuentro son los 7. Universalmente su representación es la totalidad, la creación, la transformación, la terminación de una creación del mundo. Algunas religiones, pero también para transitar lo desconocido. Por lo tanto, Freddy, por lo tanto, Eduardo, te has transformado y has encontrado a Eduardo como un gallo que anuncia el amanecer, con la lealtad y la camaradería que ofrece Roberto como narrador de tu historia. Bienvenidos a este libro. Muchas gracias, Sandra, por las palabras tan sensibles. Para quienes nos conozcan el libro,
La portada del libro está ilustrada por una pintura del mismo Freddy, una pintura además con una técnica muy peculiar. Cuando Freddy aprendió a pintar, ya nos contarás un poco más, a eso de los 12 años, ganando un premio por haber pintado un Cristo callejero, un premio para aprender pintura en la Academia de San Carlos, se le quedó un chip que cuando dejó de consumir sustancias, alrededor de sus 20 años, lo llevó a dedicarse a la pintura. Como no había dinero, usó papel china, el papel más barato y delgadito que hay. Pero en papel china no se puede pintar, más bien no se puede dibujar, se rompe. Entonces el trazo se hace de una sola vez, se deja que se seque y se hace otro trazo. En el video vieron algunas pinturas de Freddy que también ilustran cada una de las secciones de este libro. Y una de esas pinturas, el gallo que vieron ahí en azul, es el de Freddy. Y este gallo al que se refiere Sandra Monroy tiene una explicación según el artista. Dice: esta pintura es un regalo para mis amigos. En mi infancia, cuando mi madre salía a trabajar, me dejaba encerrado y amarrado de la mano o del pie a la cama. En la vecindad donde vivíamos había una señora que tenía gallos y los amarraba de sus patas para que no se salieran, para que no se fueran, como lo hacía mi madre conmigo. Llegué a pensar que yo era como uno de esos gallos, pero al mismo tiempo, aunque el gallo esté amarrado, puede ser libre. Él sabe cuándo cantar, cuándo no cantar y por qué lo hace. El gallo en la pintura es un gallo libre, que ya no está amarrado a nada, que ya no está reprimido, porque así me siento yo ahora. Me puedo mover hacia todas partes y cantar cuando yo quiera. No es un gallo de pelea ni un gallo orgulloso o soberbio como muchos autores lo pintan. Es más bien un gallo colorido y hermoso, porque la belleza es gratitud. Gratitud para mis amigos que lograron dejar de verme como solo un chavo de calle, con lástima, y me vieron como lo que soy. Los ojos del gallo son sobrios, entrecerrados, porque son ojos de melancolía, que ven hacia adentro, pero no de tristeza. Ese es el gallo al que te referías, Sandra. Y ahora vamos a dar la palabra a otra Sandra, a Sandra Becerril Robledo, considerada una de las escritoras más importantes del género de terror en Latinoamérica. Miembro de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, escritora y guionista mexicana, nominada al Ariel en 2015 y 2020 por Mejor Guión Adaptado. Doctora honoris causa por el Congreso Iberoamericano de Educación en Perú y miembro del equipo de guionistas de HBO y de la Horror Writers Association. 43 de sus novelas han sido publicadas en las editoriales internacionales más importantes y traducidas a 10 idiomas, así como adaptadas para largometrajes exhibidos en varios países. Tiene en su haber 45 producciones de guiones de su autoría, entre películas y series, que han ganado diversos premios alrededor del mundo. Entre los más destacados están Nightmare Cinema, Santiago Apóstol, Desde tu Infierno y El Departamento. Especializada en los géneros de terror y thriller, ha dirigido 4 largometrajes y 6 series televisivas con gran éxito. Ha sido jurado en 80 de los festivales más reconocidos de cine y literatura y es la primera mexicana en escribir para los maestros de terror de Hollywood. Qué gusto, qué orgullo y qué placer que estés en esta mesa, Sandra. Gracias. Buenas tardes a todos. El gusto es mío. O sea, cuando me invitó Roberto a presentar el libro, se me hizo lo más fascinante del mundo. Por supuesto, brinqué, le dije que sí. Así como brinqué cuando nos conocimos. Tenemos 32 años de conocernos. O sea, es muchísimo tiempo. Nunca voy a olvidar el día que lo conocí. Creo que está como en todas mis novelas. Y esto es porque Roberto es muy inspirador. O sea, Roberto leyó mis primeras novelas cuando estaba súper chavita. Me acuerdo cuando entró a estudiar psicología, ¿no? Cuando estábamos en sociólogos en sexto de prepa. Y de pronto me dice, voy a estudiar psicología. Le digo, yo también. Yo no terminé, él sí terminó. Y después, de pronto me habla desde Lisboa, ¿no? Y me dice, oye, ¿qué crees? Estoy en Lisboa. Y luego me habla desde, no sé, de Brasil. Me dice, ¿qué haces en Brasil? Ah, estoy aprendiendo el idioma acá, ok. Y luego me habla desde China, ¿no? O sea, Roberto tiene una visión espectacular y yo no sabía en qué parte del mundo podía estar, lo cual era buenísimo para escribir. Y me acuerdo que yo le decía, es que tienes que escribir, o sea, con todo lo que tú has aprendido, tienes que escribir, ¿no? Los escritores así somos, necesitamos muchísimas experiencias para poder desahogarlas en papel.
así como Roberto de pronto estaba con los changos en la selva, esto es de verdad, o sea, de pronto me dice, oye, estoy en la selva y me acaba de morder un chango. Y yo así de, ¿cómo te puede suceder eso, no? Y entonces Roberto siguió escribiendo y siguió viviendo y siguió teniendo una visión súper diferente. Y un día me dice, es que me voy a ir a una franja de paz en medio de una guerra con los saharauis y me voy a ir a estudiar la compasión. Y yo así de, ¿quién estudia la compasión? Yo no tenía la menor idea de lo que me estaba hablando, ¿no? Y entonces se pone a explicarme su proyecto de la compasión, en donde se fue a este lugar a hacer estos estudios a los militares, ¿no? A los soldados que llegaban a esta franja, y de pronto para saber en qué área del cerebro se activaba la compasión, y es el mismo estudio que de pronto llevó con los mayas en Yucatán, y de pronto se fue con la gente de la calle en Italia, ¿cierto? ¿Fue en Italia? En París, ay, perdón. Fue en París. Entonces, sí, estaba cerca. Entonces, de Roberto aprendí todo sobre la compasión. O sea, aprendí que tú eres el otro, y eso es algo muy fácil de decir, pero es algo muy difícil de practicar. Y entonces, dentro de todo este mundo que Roberto me enseñó, que Roberto me abrió los días así de pronto con todo lo que me platicaba, me dice un día, hace 9 años, oye, ¿sabes qué? Voy a ir con Guadalupe a estudiar a la gente de la calle. Vamos a hacerles unos estudios, así como nos fuimos a París y así como nos fuimos a la franja de guerra y demás. Y de pronto me cuenta que conoce a Freddy hace como 5 años, una cosa así, 8 años. Estábamos en un café y me empieza a contar de Freddy, y me empieza a contar que al principio pues no tiene ni idea de cómo acercarse, porque el hijo Roberto, lo que dijo es cierto. O sea, no hay estudios sobre eso, no hay información sobre eso, todo es muy alejado y tiene una barrera espectacular de la gente de la calle con los investigadores, con la gente que está de este lado. Y era muy difícil poder franquear esa barrera. Pero Roberto lo logra. ¿Por qué? Pues porque es Roberto. ¿Por qué? Porque así como se fue a esta franja de guerra, y así como se fue con los mayas, y así como se fue a todos lados, logró hacerlo de una manera buenísima. Y de pronto me dice, bueno, conozco a Freddy. Y lo que a mí me impacta muchísimo en esa comida que tuvimos es que me dice, es que esta gente no sabe si mañana va a despertar vivo. Y eso se me hizo súper impactante. O sea, se me hizo muy fuerte el pensar que te vayas a dormir y no sabes si al otro día vas a despertar, o no sabes si al otro día vas a tener a la gente que quieres contigo, y que tu familia, la que está ahí contigo, no es la familia de origen. O sea, uno lo ve de verdad con una barrera que no te lo puedes imaginar, ¿no? Hasta que de pronto me empezó a contar, y después me dijo, ¿sabes qué? Yo creo que vamos a escribir el libro con la vida de Freddy. Yo le decía, mejor haz una película, pues porque me dedico al cine. Y le decía, vamos a hacer el guión de la película. Todavía se lo estoy diciendo, todavía lo estoy convenciendo. Y a ver si convenzo primero a Freddy, ¿no? Y después convenzo a Roberto. Y entonces, porque la realidad es mucho más cruda que la ficción, porque la realidad en la que nos narran en este libro, Inhala profundo, Freddy, sé valiente, es mucho más dolorosa. Y es una realidad que si ustedes leen o si ustedes ven en pantalla, les va a dar la libertad. La libertad que Freddy nos está regalando, otorgándonos su vida. Porque imagínense qué generoso puede llegar a ser Freddy, que nos cuenta este tipo de cosas, como lo que acaba de decir de Roberto, que se lo amarraban a la cama. Eso es solamente una página de este libro. Imagínense ustedes todo el contenido que van a encontrar en estas páginas. Es increíble. O sea, es una historia de vida que no pueden imaginar. O sea, pueden de pronto llorar con el libro y se pueden preocupar por Freddy y pueden reírse con un par de cosas que de pronto nos cuenta, porque además mantiene ese humor. Me acuerdo cuando llega Roberto y me dice, oye, pero ¿cómo lo cuento? Le digo, pues en primera persona, haz de cuenta que tú eres Freddy. No es que primero había un narrador, ¿no? Había un narrador omnisciente que nos contaba todo. Le digo, no, es que la gente necesita sentirse como Freddy, porque, como dijo Sandra, todos somos un poquito de él, pero no podemos imaginar todo lo que ha vivido. Entonces, tiene este narrador en primera persona, que es Freddy, a través de la voz espectacular de Roberto. Es un libro que se lee rapidísimo, es un libro que fluye y fluye y fluye, que no los va a dejar dormir,
pensando todo lo que hay allá afuera y de pronto no nos damos cuenta por estar inmersos en nuestras vidas, por estar en nuestras casas, por estar en otras situaciones que de pronto ya lo lees y dices, no, bueno, los problemas que yo tenía no eran absolutamente nada, ¿no? Te sientes muy diferente y es un libro que creo que puede transformar vidas y creo que es un libro sumamente necesario, sobre todo para estos días. Se lo decía a mi hijo, que tiene 16 años, le decía, es que tienes que leerlo, porque esto te va a abrir los ojos de una manera espectacular, como de pronto la ficción no lo hace, no llega a este punto en donde llega este libro, ¿no? Entonces, bueno, aquí rápidamente les voy a platicar cómo está estructurado. El libro está en 6 apartados. Está el primero, que es esta apertura, que comenzamos a escuchar esta historia y de pronto es Freddy. A mí me impresiona mucho cómo me olvido de que es Roberto, esta persona que conocí desde hace tantos años, y es Freddy el que nos está narrando todo. Después sigue De Calle, que habla de todo esto de la valentía, de la semilla de la maldad, de que no hay reglas, de que no hay estas obligaciones. Después sigue un apartado de las drogas, que es este insomnio, el alcohol, los efectos y sobre todo el alma y cómo las drogas poseen no solamente el cuerpo, sino poseen todo lo que eres, básicamente. Viene después de Libertad, es decir, todo este desencuentro personal, todo el dolor. Viene un manifiesto donde habla de la vida, habla de cómo ser valiente, de cómo deja de consumir drogas, que es una especie como de atrevimiento para el mundo donde se estaba moviendo Freddy, y Freddy ahorita, ¿no? Que es el cumpleaños 42, que a mí se me hace un capítulo maravilloso, porque es la primera vez que Freddy celebra un cumpleaños, hasta los 42 años. O sea, nada más de pensarlo. Entonces, bueno, este libro es un ascenso. Este libro es además un manifiesto, es un testimonio, y sobre todo es un libro que al final Roberto cuestiona todos estos métodos con los que se han tratado de acercar a la gente de la calle y no han funcionado porque a lo mejor no los toman en serio, no hay estudios, no saben cómo hacerlo, pero es una crítica hacia las iglesias, hacia el gobierno y a toda la gente que, como digo nosotras, se toman las selfies para poder decir, ah, miren, estamos haciendo algo en TikTok, ¿no? Es como firmar en change.org por algo con lo que no estás de acuerdo, ¿no? Entonces es algo parecido. Y es un libro redondo, es un libro completo, es un libro que, como les decía, les da libertad. Y es un libro, si yo ya admiraba a Roberto desde hace años, bueno, ahora lo admiro lo doble, estoy orgullosísima de él, me revienta el alma de orgullo por él. Y ahora también de Freddy. Hace más o menos 4 meses que estábamos platicando, que fue la primera presentación del libro, había una exposición de las pinturas de Freddy. Y hay unas pinturas que de verdad emiten tanto dolor. ¿Cómo es posible que una imagen puede emitir tanto dolor y tanta libertad a la vez? Es impresionante. Entonces, si pueden, busquen las pinturas de Freddy, compren el libro, léanlo, dénselo a sus hijos, denle difusión, porque creo que es una lectura muy necesaria. Muchas gracias a todos. Nos arrojaste demasiado. Siempre lo he hecho. El libro ciertamente es muy doloroso, pero no es un dolor morboso. Tuvimos mucho cuidado, tanto Freddy como yo, de no permitir que la gente se llevara la idea de que la calle solo es brutalidad, y solo es modo, y solo es morbo, y solo es oscuridad. En la calle también hay amor, también hay hermandad, también hay cooperación, hay carnales, hay madres, hay padres. Y eso también tiene que ser retratado. Porque lo importante de esta historia no es la vida en la calle en sí, es la manera en que una persona que representa a muchas, incluso a nosotros también, no se conforma y rompe ideas sobre lo que es la adicción, por ejemplo, lo que es la calle. Nos hace interrogar a la adicción como enfermedad cerebral determinada, nos hace interrogar a la calle como solo una vulnerabilidad a la cual se llega porque no se tiene otra opción, y nos hace interrogar la capacidad de cambio como si no hubiera oportunidades para decidir.
En la última parte, como dice Sandra Becerril, cierra con algo que se llama un manifiesto, igual en un primer párrafo, porque es justo lo que las tres presentadoras aquí están haciendo. Dice Freddy: es delicado hablar de tu vida y de tu adicción. Cuando participé en las agrupaciones de Alcohólicos Anónimos, aprendí a hablar de mi adicción, pero solo en tercera persona, como si no fuera mía. Por muchos años en estos grupos me dijeron: pues es que nunca hablas de tu adicción. Y yo pensaba para mis adentros: pues es que nunca me vas a entender, cabrón. Para hablar de la experiencia de la vida y de las drogas debes saber que estás siendo escuchado, que seremos comprendidos. Si no, ¿para qué hablar de eso con alguien más que con uno mismo? Ni siquiera entre los mismos carnales de calle nos conocemos ni nos comprendemos del todo. No nos escuchamos. A un chavo de calle nunca le voy a decir qué pedo conmigo, con mi sufrimiento. Nunca. Es un código entre nosotros, los de calle. Pero no porque sea código me voy a cerrar a que alguien escuche mi vida. Han pasado 17 años desde que dejé de consumir, no siempre agradables, pero aprendí a disfrutar poco a poco de la comida, la calle y la gente. Y este escuchar es... Yo agradezco mucho a Freddy que haya compartido su vida con nosotros, y quisiera darle la palabra a la doctora Terán para saber qué es lo que escuchó. La doctora Terán, yo sé que hoy, en este momento, en este evento en particular, la doctora Terán no necesita presentación, pero voy a hacerla de todas maneras. La doctora Terán, Guadalupe Terán Pérez, es doctora en Ciencias Biológicas y de la Salud, certificada como somnóloga por la European Sleep Research Society. Es una de las investigadoras más destacadas de su generación por su compromiso por llevar a la medicina del sueño como un servicio accesible a toda la sociedad. Con ese objetivo fue una de las fundadoras de la Clínica de Trastornos del Sueño de la Universidad Autónoma Metropolitana en Ciudad de México en 2003 y del Centro de Sueño y Neurociencias en 2019. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, cuenta con diversas publicaciones científicas en revistas indexadas, internacionales, capítulos de libro, artículos de divulgación. Ha formado especialistas en medicina del sueño en diferentes áreas, ha sido asesora de alumnos de maestría y doctorado y es un referente en la comunicación mediática sobre trastornos del dormir. Sus investigaciones y participación en espacios académicos e instituciones públicas la llevaron a ser elegida como la primera mujer presidenta de la Sociedad Mexicana para la Investigación y Medicina del Sueño. Y tras 2 sobresalientes periodos de gestión, ha logrado fortalecer y visibilizar la medicina del sueño como un modelo de atención integral y multidisciplinario para reducir su impacto y el desarrollo de otras comorbilidades, y así establecer relaciones estratégicas con otras asociaciones e instituciones nacionales e internacionales. Actualmente trabaja para fortalecer la agenda nacional en materia de salud pública. Si alguien, le agradezco mucho su participación, es Guadalupe Terán, porque ella en parte gestionó los recursos y los espacios para que esta investigación fuera posible. Desde hace más o menos 9 años que comenzamos. Y juntos aprendimos. Me decía: ya llegaron los participantes, ¿cómo les hablamos? ¿Cómo nos acercamos? ¿No? ¿Cómo hago la revisión? ¿Lo hago como cualquier persona o tengo que hacer algo especial? Guadalupe, adelante. Bueno, muchas gracias. Yo no soy Sandra y tampoco soy poeta, pero trataré de dar mi perspectiva desde 2 visiones, ¿no? O sea, para mí el libro representó, en primer lugar, personalmente, muchas emociones, ¿no? O sea, es un libro con el que lloras, es un libro que genera frustración, que genera mucho enojo, mucha impotencia, pero que termina siendo emocionante. O sea, terminas con una sensación de se puede, se debe y es un compromiso. Metodológicamente, como decía Roberto, pues realmente fue un gran reto, porque de entrada nos planteamos, bueno, está bien, vamos a estudiar a población que vive en calle. ¿Y cómo los estudiamos? ¿No? O sea, nuestros instrumentos, esos que vemos aquí, preguntan ¿cuál es la posibilidad de quedarte dormido viendo la televisión? Manejando. O sea, circunstancias que son completamente distintas. Nos preguntábamos, vamos a hacer estudio de sueño, ¿en dónde los hacemos? ¿No? O sea, no podemos irnos a la calle, no podemos sacar los equipos de la clínica. Van a venir a dormir a la clínica y en qué circunstancias, es un medio completamente diferente y aprendimos muchas cosas, ¿no? Desde van a dormir en la clínica pero necesitan consumir, ¿no? No pueden consumir en la universidad, entonces ¿qué hacemos? Estamos quitando una variable. O bien,
pues teníamos chicos que pues estaban en la clínica, dormían ahí, pero por ejemplo un detalle que nos llamaba la atención era dormían con tenis, ¿no? Porque era lo acostumbrado, ¿no? O sea, dormir siempre en un estado de alerta. Entonces, realmente el abordaje que hicimos con todas estas limitaciones, pues nos permitió entender que la investigación que hacemos está sesgada, ¿no? No es para todos, no tenemos instrumentos, los inventarios de depresión y estrés postraumático preguntaban cosas que eran completamente diferentes. Entonces, este libro también es una reflexión de cómo vamos a abordar estas problemáticas, cómo vamos a abordar a todas estas poblaciones que son tan diferentes, pero que también necesitan ser cuidadas en salud mental y en el sueño sobre todo. Entonces, bueno, específicamente hablando de estos detalles del libro, entender las adicciones desde una perspectiva diferente, ¿no? Nosotros en el laboratorio, pues, escuchamos, leemos trabajos de administro una droga y entonces veo el efecto y entonces sube el sueño humor, baja el sueño humor, aumenta la N3, hay despertares. Y cuando lees este libro te das cuenta de muchas cosas en el sueño que no podemos medir, pero que son muy interesantes, como la presencia de pesadillas, como los despertares nocturnos, como drogas que al combinarse aumentan el estado de alerta, de cómo se da la transición entre el sueño y la vigilia, ¿no? O sea, cómo se da esta transición entre las alucinaciones y las pesadillas. Realmente, cualitativamente, tenemos mucho que analizar y mucho que hacer. Y por otro lado, también el consumo de drogas es una herramienta para sobrevivir, ¿no? Desde cómo mantener el cuerpo caliente, ¿no? Porque no hay forma de tener cama, cobijas, ¿no? O cómo consumir droga para estar alerta, porque pues siempre tienes que estar alerta. Entonces, bueno, voy a leer algunos fragmentos que hablan de esta descripción. Dice, a mí me gustó desde que la probé. Me gustó porque mis recuerdos estaban al 100% todos los días. Todos los días amanecía con pesadillas. Soñaba que mi madre me agarraba a trancazos. Soñaba que me pagaba. Todo lo que viví en mi infancia lo soñaba. Todo. Despertaba con las manos empuñadas de ira, resentimiento. ¿Cómo son las ensoñaciones? ¿No? ¿Cómo el efecto de algunas sustancias altera no solo si sube o baja el sueño humor? Cualitativamente, ¿qué está pasando en nuestra cognición? ¿Qué está pasando en nuestra formación y vocación de recuerdos? Creo que son cosas que tenemos que estudiar, sobre todo si más adelante queremos hacer abordajes terapéuticos en personas que tienen consumos de sustancias problemáticos. Hay algunas drogas que tienen un efecto que dependiendo de la dosis nos pueden aumentar o quitar el sueño. Leeré 2 fragmentos más donde se habla de esto. Hablamos aquí de la pastilla Reinol de 4 miligramos. El pedo es que esta pastilla te hacía alucinar, alucines de adentro, sensitivos, que es cuando se te mueven las tripas o sientes que se mueven, pero no se mueven. Sentía un poco como el activo, se me movían los dientes y estaba con los dientes enseñándolos como perro, sentía euforia, pero veía bien bonita la vida. Con el Reinol de 4 miligramos sí podía dormir, cuando estaba dentro de las coladeras. La bronca es que cuando me dormía sentía que me iba, entonces me despertaba como a punta de rayo y sentía como cuando vas en un elevador y te dejan caer y sientes que vas para abajo o para arriba a una velocidad muy cabrona. Así sentía. ¿Qué es esto desde lo que nosotros estudiamos, ¿no? ¿Qué pasa con el sueño humor, con la pérdida de tono muscular? ¿Qué pasa con estas drogas dependiendo del consumo? Y luego esta misma sustancia usada en 8 miligramos dice: con la Reina de 8 miligramos no me podía dormir. Me daba miedo dormir porque sentía que me iba. Sentía que no existía. Sentía que estaba ahí, pero no sentía que estaba. Sentía que hablaba, pero sentía que no existía. Y después, desde esta perspectiva de entender el consumo, pues decía que también es importante considerar que muchas veces el consumo es parte de la sobrevivencia. Por ejemplo, aquí dice, en cuanto a usar la droga para no dormir, llegaba a inhalar 4 latas por día. 2 latas me alcanzaban para el trayecto del día, en lo que me dormía y hacía cosas. Me paraba, consumía otra vez y ya en las noches, por lo regular,
no dormía. Era más que nada como para estar tranquilo y alerta, alerta por cualquier situación que llegara a pasar. Tenía que estar alerta. ¿Cómo vamos a reinsertar o cómo vamos a cambiar la forma en que viven las personas que están poblando actualmente, que están viviendo en calle, si no entendemos estas dinámicas? Ciclos de sueño, fase retrasada, fase adelantada, esto es sobrevivencia. Esto es sobrevivencia que requiere otro tipo de abordaje. En este mismo sentido, decía hace un momento que en muchas ocasiones se usan las sustancias para sentir calor. Me quedaba dormido en cualquier lugar en el que me drogara, pero casi siempre al calorcito de la colacha. No había aire caliente ni frío, era muy templada la colacha y me quedaba dormido. Despertaba a 4 o 5 de la mañana y tenía sed. El activo y el cemento son calientes, por eso regularmente no me topaba para dormir. El chavo de calle casi nunca se tapa porque está caliente con el activo. Esto nos lleva entonces a pensar en todo el trabajo que tenemos que hacer y también en lo que no se está haciendo adecuadamente. Así como nosotros tuvimos problemas para investigar, problemas para evaluar, también pudimos leer a través de Freddy cómo los abordajes que se hacen actualmente fracasan porque están orientados a una población diferente, porque no se empatiza, porque no hay compasión. Freddy describe muy bien que lo más importante o lo que él más valora o la forma en que más fácilmente siente que puede ayudar es sentirse igual que el otro, sentirse en las mismas condiciones, como decía Sandra, la compasión, ver al otro. Y creo que eso es algo clave en la intervención. Creo que la reflexión desde el punto de vista de profesionales de la salud, de profesionales que atendemos el sueño, son 2 puntos muy importantes. Tenemos que proporcionar espacios seguros y dignos en los que las personas en situación de calle puedan dormir. ¿Cuáles son esos? ¿Qué es lo que ellos necesitan? ¿Albergues en donde puedan entrar y salir? ¿Albergues donde no se sientan encerrados? ¿Qué es lo que ellos necesitan? Tenemos que preguntarnos antes de tratar de implementar las condiciones que nosotros creemos que son las mejores. Es importante cuidar todas las variables que hay. La gente que duerme en calle está expuesta a muchos riesgos, desde contacto con animales, riesgo de estar con otras personas, la policía, etc. Entonces, ¿cómo lo abordamos? Freddy propone trabajar con los líderes, con los adultos, con las personas que tienen experiencia, que saben cómo comunicarse, que son guía para los más jóvenes. Hay que trabajar con ellos porque ellos nos van a ayudar a llegar a entender y a conocer sus necesidades. Por último, es importante quitar la estigmatización. Tenemos que hacer un trabajo a través de la misma mirada, a través de la compasión, a través de buscar lo mejor, no lo que es mejor para nosotros, lo que es mejor para el paciente, lo que es mejor para la persona con la que queremos trabajar o a quien queremos ayudar. Las claves para hacer el cambio, como dice Freddy, sentirse parte, sentirse iguales. Si lo puedo ayudar, lo puedo escuchar y lo puedo entender. Recomiendo ampliamente este libro a través de la visión personal. Como les decía, es una montaña de emociones. Te abre los ojos a cosas que a veces das por hechas y que realmente no sabemos nada, no entendemos nada, pero también te da mucha esperanza, ¿no? Te enseña la naturaleza humana en todas las facetas, lo peor y lo mejor, y creo que eso es muy valioso. Y como profesionales de la salud, insisto, nos permite entender y aprender de cómo podemos trabajar para mejorar la salud de las demás personas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Guadalupe. La figura que ilustra la portada se llama el pozo psíquico. Es también una pintura de Freddy. Voy a decir lo que esa figura quiere decir según Freddy. Esta pintura es dedicada al padre Chinchachoma. Para quien no conoce al padre Chinchachoma, sobre todo los más jóvenes de este auditorio, fue un sacerdote que en los años 80 y 90 puso varias casas hogares para pobladores de calle en la Ciudad de México y en algunos otros estados de la República. Freddy fue uno de los niños que durante un tiempo vivió con el padre Chinchachoma y fue una figura muy importante para él. Tanto que le dedica este pozo psíquico al padre Chinchachoma.
Y el pozo psíquico es un embrión humano, se encuentra al fondo de un pozo, está encapsulado, está creciendo. Una serpiente se sitúa hacia adentro del pozo, está enferma, marchitándose, muriendo, pero alimenta al embrión con su lengua, le concede su fuerza. Hacia afuera del pozo, esa misma serpiente se transforma en un ser frondoso, grande, hermoso. Las dos cabezas pertenecen a la misma serpiente, pero situadas hacia adentro y hacia afuera definen seres distintos, conectados por su historia. El pozo se ilumina con rayos de oro y plata, que son la inercia de la vida, la consecuencia de la fecundación. No son algo divino, no son algo de un Dios, pero sí son algo espiritual. Alumbran una transmutación en la cual aquello que va a morir alimenta con vida a un ser, y esa alimentación se transforma en fuerza y en hermosura. La serpiente se transforma, pero ella misma es el embrión al cual le da vida. El embrión soy yo, pero también es el padre Chincha, quien como yo y como muchos chavos de calle debió atravesar la maldad que para muchos representa la serpiente, y notó en nosotros que esa supuesta maldad también es belleza. Este libro es justamente un libro sobre transformaciones y abre con una epígrafe muy sencilla con la cual Freddy dedica el libro. Pues si a alguien le sirve, está chingón. Freddy, muchas gracias. Estamos en un Congreso Internacional de Medicina del Sueño. Yo creo que las presentadoras del público posiblemente tienen varias preguntas para ti. Antes de iniciar, quisiera que me dijeras o que nos platicaras cómo deberían descansar los chavos en Buenas tardes, mi nombre es Pedro o Eduardo. Bueno, pues es que no hay una manera, ¿no? Cómo pueden descansar. Se descansa siempre en alerta, ¿no? En alerta. En calle se descansa como si estuvieras en tu casa, porque es tu casa, ¿no? Sí. Pero obviamente pues está el riesgo de que pase algo, o que suceda algo en el transcurso de la noche. No sé, pueden pasar muchas cosas, pero bueno, una de las cosas que yo pasé en calle era pues que aprendí a dormir en calle, ¿no? Sí, a cubrirme del frío, no sé, me protegía de los insectos así como las arañas, las cucarachas y ese tipo de cosas a través de, no sé, a lo mejor ponerme un pedacito de papel en los oídos, amarrarme bien el cinturón, muchas veces encorvado, algunas veces con periódico, que era muy térmico para que no se enfermara uno, ¿no? Pero finalmente al día de hoy lo veo ya un poco más grande, ¿no? Cómo repercute todo eso que yo viví en calle, ahora repercute, ¿no? ¿Por qué? Porque pues cada día estoy un poco más enfermo, no sé si es de la garganta, el cuerpo y todo eso, pero obviamente en su momento a mí me ayudó para sobrevivir. Sea parte de la pregunta. Pues no lo sé, habrá que experimentarlo. Presentadoras. Yo te quiero preguntar, Freddy, ¿por qué Roberto? O sea, ¿qué hizo Roberto en particular para que tú confieras en él? En mi vida no tengo como un álbum fotográfico, ni siquiera una foto de mi madre, porque nunca la tuve, la tengo aquí en la memoria. En mi vida he tenido o tengo 4 amigos o 5 amigos nada más, no tengo más. Tengo, no sé, a lo mejor gente que me conoce o gente que a lo mejor pregunta por mí, ¿no? Cuando conozco a Roberto Mercadillo,
pues fue más que nada el sentirme útil, ¿sí? Yo nunca me he menospreciado de lo que viví en calle o cómo viví en calle, nunca me he visto con lástima en ese sentido. Cuando conozco a Alberto, pues se da esa, esa comunicación, ¿sí? Se da ese encuentro de hablar con alguien por primera vez en mi vida. Nunca había hablado con una persona, pues a lo mejor preparada, ¿sí? Con una persona exterior, ¿sí? Y obviamente me ofrece como colaborar con él en el proyecto del sueño. Y obviamente pues eso a mí me dio como tal una confianza, ¿sí? Una empatía, sentí algo. En calle casi no se dicen ese tipo de cosas, ¿no? ¿Sí? Porque como que las conocemos como puterías, pero conocí esta parte de sentir por primera vez bonito, ¿no? O sea, esta parte de sentirme que a alguien le interesaba, ¿no? Entonces, pues por eso fue Roberto, ¿no? Fue Roberto, fueron algunas personas, ¿no? Pero en este caso, Roberto, y la mera verdad es que yo no pretendía escribir un libro, ¿sí? Estaba ahí el tesoro guardado, ¿no? ¿Sí? Y ahí quería que estuviera, pero obviamente, pues todo se dio desde la confianza, ¿no? A través de que él me da la oportunidad de trabajar con él. Yo en gratitud, pues yo no tenía nada, ni un peso en la bolsa, no tenía nada, ¿no?, que ofrecer. Y lo único que pude ofrecer fue la pintura que aparece en el libro, fue la primera pintura que yo hice, ¿no? Se la regalé a Roberto. Roberto, ¿quieres decir algo? ¿Cómo te hace sentir esto? Pues muy... yo también me he preguntado por qué yo, ¿no? Creo que al final lo que intentamos lograr Fred y yo fue pues intentar conocernos, porque los dos éramos de mundos diferentes. Él me enseñó cómo conocer la calle, cómo intentar comprender la calle, y yo intentaba conocer lo que él le llamaba la sociedad buena, ¿no? La sociedad del bien, por supuesto con comillas irónicas, ¿no? Y la escritura del libro fue, como dirían las generaciones actuales, muy orgánica, ¿no? En realidad nos encontrábamos en la casa, después de algunos días de trabajar en el proyecto de Sueño en Población Callejera, y platicaba de su vida, ¿no? O de repente en el trabajo de campo, trabajando con alguno de los participantes, contaba una anécdota y en la casa le preguntaba: oye, a ver, cuéntame más de esto. Y empezó a contar y a contar y a contar, y yo tomaba notas de campo, y un buen día dijimos: ¿y si nos sentamos y grabamos para que tú te escuches? Y grabamos, hicimos varias sesiones grabando, y luego se escuchó, y le propuse: ¿y por qué no escribimos algo? Tardamos 5 años en escribirlo. Luego él lo leyó. Ya nos contarás cuál fue tu primera experiencia después de leerte a ti mismo. Corrigió, puso nombres, quitó nombres, volvimos a hacer otra versión, volvió a corregir, y después de un año y cacho nos atrevimos a llevar una editorial. Y además aquí quisiera agradecer la presencia de Herder, porque no cualquier editorial se atreve a publicar lo que no es, pues lo que no es evidentemente vendible, ¿no? Y se requiere una editorial valiente también, ¿no?, para esto. Pues yo sí sé por qué se escogieron uno al otro. En mi experiencia, una de las cosas que aprendí con toda la banda de calle fue que tienen una capacidad de adaptación, una capacidad, un instinto que prácticamente es una selva. Tienen un olfato
que uno diría, bueno, es que esta persona está drogada, no puede saber con quién está hablando. Pero aún así, en esas condiciones, sabe quién es sincero y quién no. Lo comprobé durante todo este tiempo, sabían perfectamente quiénes éramos, nos leían sin necesidad de decirnos quiénes éramos nosotros, nos olfateaban, sabían que íbamos con sinceridad o solo íbamos para tomar la selfie, o quién iba para tomar la selfie, o quién solamente era para regalarles sus obras. Yo sé por qué se escogieron, porque esto es una cuestión instintiva. Es una necesidad de contar la historia y alguien que la cuente. Ustedes ven el libro, muy bonito, con todo el trabajo, los 5 años, las correcciones de estilo, las correcciones de redacción. Pero este libro lo que contiene es algo muy fuerte, que allá afuera ni siquiera seríamos capaces de acercarnos a escucharlo. Es un libro que amablemente es una ventana o es un puente, como lo quieran ustedes sentir o llamar. Y es un libro que abre conciencias y que tiene que ser leído desde la libertad, no del prejuicio ni del juicio mismo, porque si no lo van a sufrir. Lo van a sufrir porque se les va a caer ese mundo, como lo menciona Roberto, el mundo bueno. En este mundo no es de buenos ni de malos, sino de seres humanos. Entonces, pues bueno, aquí podríamos contar todas las anécdotas con respecto a Calle. Freddy, mi respeto total, eres un sobreviviente, eres de una generación conocidos como los niños rata, que vivieron en las coladeras. Eres alguien que sobrevivió a la calle, a la indiferencia y al abandono mismo de una sociedad. Y creo que cuando yo te veo aquí, cuando leo tu historia, cuando leo Freddy actual, como lo dice Sandra, ¿no? Festejar un cumpleaños a los 42 años, hablamos de ese rayo de luz que entra en la banda. Hablamos de ese rayo de luz. Envejecer es un privilegio. Envejecer es un privilegio. Después de todo lo que viviste. Y por favor, salgan, compren el libro, compren 2, compren 3, compren 4, llévenselo a la gente, porque también vivimos en un mundo capitalista y necesitamos que esto genere y que se hable y que lo pongan en redes sociales. Esto es importante. ¿Hay alguien del público que quisiera preguntar algo o comentar algo? ¿Por qué Freddy? ¿Te llamas Eduardo? Sí. ¿Quieres que cuente la parte de por qué Freddy? ¿Por qué Freddy? ¿Por qué Freddy? Bueno, Freddy es un sobrenombre que traigo desde que empecé a andar en la calle. Yo empiezo a andar en la calle a los 7 años y dejo la calle por ahí de los 24, 25 años más o menos. Dejo la calle totalmente. Freddy viene porque en calle, cuando tú llegas como tal, pues siempre hay alguien que te hace el paro o que te defiende o que te cuidan, ¿sí? Había un chavo en ese entonces ahí, no sé, yo llegué a estar no sé, en un punto de calle en Tacuba, sí, ahí fue mi nacimiento. Y ya después tuve muchos puntos de calle porque fui y me convertí en líder en calle. Y ya ahí está el libro para que lo compren. Freddy viene a través del que me protegió, mi mentor, mi cuidador en calle. A él lo matan en calle. Y después me hago yo una leyenda ahí en calle y se me queda el Freddy. Por eso viene Freddy. Hola Freddy. La pregunta creo que es muy sencilla, ¿no? ¿Cómo duermes ahora? ¿Cómo duermo ahora? La mera verdad es que
al día de hoy me cuesta trabajo dormir. Sí, me cuesta a veces trabajo dormir, porque fueron muchos años en los cuales yo me acostumbré a dormir de una forma. Sí. No sé, tantos años en alerta, las 24 horas, bueno, 12 horas de la noche, que siempre dormí abrazado a un cuchillo, abrazado a un palo, abrazado a un vidrio o abrazado a un encendedor con activo por si alguien se me acercaba, pues tenía que quemarlo o hacer algo. Al día de hoy sí duermo muy calientito en mis cobijas, no sé, en mi pequeño hogar, porque a día de hoy la vida pues te cambia, pero no cambias tú. Yo sigo siendo el Freddy, sí, no se me ha olvidado de dónde salí, sí, pero a día de hoy pues sí duermo rico, a veces dicen por ahí, ya no duermo con el cuchillo en la mano, ¿no? Ahora duermo con mi gato, ¿no? O no sé, bien contento, ¿no? Se duerme de otra forma. Freddy, aparte de Roberto y la confianza, ¿qué fue lo que te ayudó a salir de la calle? Que te dijera, ya está aquí, cero droga, cero calle, quiero algo más para Freddy. Bueno, ahí está el libro. Está el libro, sí, ahí está el libro. Ahorita también me pregúntenle a Roberto, porque está siendo feo, ¿no? No le preguntan, fueron muchos factores, ¿sí? Yo creo que, como lo venía diciendo, para que yo saliera de la calle se cruzó algo en mi vida, que fue el valor, que fueron las agallas, el coraje, más que nada el valor, pero también fueron diamantes que alguien me fue poniendo en mi camino, ¿no? Los diamantes para mí son mis amigos, sí, o sea, esos amigos que en algún momento me dijeron, ¿sabes qué, Freddy? Tú puedes, la gente a veces lo ve de otra forma, pero bueno, hay que comprender que cada quien piensa diferente. Dice, tú puedes ser alguien diferente, tú puedes ser alguien en la vida, tú puedes triunfar en la vida. Para mí es mejor decir, tú puedes ser Freddy en la vida, Freddy nadie, ¿no? Hubo personas que me impulsaron, uno de ellos fue, no sé, Roberto Mercadillo, Carlos López, que es uno de mis mejores amigos, ¿sí? Que tengo como 20 años de conocerlo después de que dejé la calle y todo. Esos diamantes fueron, ¿sí? Para mí esos diamantes y todo el oro molido que está en el baúl, que son mis recuerdos y todo que está ahí, pues fue lo que me impulsó para que yo estuviera el día de hoy aquí ahorita compartiendo un libro con mi mejor amigo Roberto, con mis mejores amigas, ¿sí? Las escritoras, las doctoras, y pues ahí está Sandra. Bueno, yo tengo dos preguntas, Freddy. Soy Israel. La primera sería cuando de niño te imaginabas como en tu vida adulta. ¿Cómo te imaginabas? ¿Cómo te veías en tu vida adulta? Y la otra es, bueno, supongo que alguna venía en el libro, de las experiencias, yo sé que has tenido como varias como impactantes en tu vida o impresionantes. ¿Cuál crees que ha sido la que más te ha marcado? Sí, capítulo 1 y capítulo 5, ahí están, hay que comprar el libro. Recuerden que
pues de eso estamos ahorita, estamos por eso haciendo la presentación, pero sí, me gustaría contestarte con todo respeto. Mira, la mera verdad es que yo nunca tuve un propósito como un niño normal, ¿sí? Un niño que crece a lo mejor en cuna, o que crece a lo mejor en una cama, o que crece a lo mejor en el cariño de las faldas de su madre, ¿sí? O sea, yo me tuve que ir muy niño a la calle, más sin embargo, es que nunca pasó por mi mente que yo fuera a hacer más grande algo en la vida. O sea, yo en la calle era vivir un día más, y si me tocaba morir al otro día, pues ni modo, así era. Sí, nunca había como que esta parte de decir, pues yo voy a ser licenciado, o voy a ser médico, ¿no? O voy a ser psicólogo, o no. Yo lo que quería, tenía como que el plan diseñado era, mañana compro otra lata de activo, ¿no? ¿Sí? Pasado compro otra lata de activo, y así era, ¿no? O sea, nunca me vi sentado en una mesa comiendo o pensando que yo iba a ser un adulto, ¿no? Nunca pasó por mi mente. Pero ahí en el libro, en el capítulo 1, capítulo 5, como que describo un poquito, ¿no? Híjole, yo tengo un montón de preguntas, pero también un poquito técnicas. ¿Hay resultados de esa investigación? ¿Se publicó algo? Uno. Dos, bueno, entiendo, Freddy, que viven en una situación de estrés constante, lo que decías, dormir con un cuchillo, con un palo, o un vidrio, así. Entiendo, he visto a lo mejor un documental o algo en donde, pues sí, es verdad que pueden sufrir de todo durante la noche o durante el día. Entonces, no sé si también se haya estudiado ahora el sueño de Freddy, si se relaciona con, no sé, a lo mejor la ansiedad, estrés postraumática, y Freddy, ahora, ¿a qué te dedicas y ayudas a otras personas de calle también a salir adelante? Bueno, puedo contestar la primera parte. Sí, publicamos un artículo, al final logramos evaluar a 13 personas, 12 personas. A 12 personas. Bueno, claro, pero específicamente del tema de sueño publicamos un artículo. Mañana les voy a platicar un poco de él y se los podemos compartir. Y evaluamos el estrés tanto como pudimos, ¿no? Aunque obviamente pues teníamos muchas limitaciones, ¿no? O sea, obviamente, como les decíamos, los instrumentos miden situaciones que no tienen nada que ver, ¿no? O sea, situaciones que ellos viven diariamente y que no representan un estrés, otras situaciones que no son parte de su día a día. Entonces, bueno, dentro de lo que pudimos y un poco con entrevistas antropológicas, con historia clínica, con otro tipo de acercamientos y entrevistas, lo evaluamos. Y bueno, la parte de a qué se dedica y demás, bueno, yo te la dejo a ti, nada más que también está en el libro, ¿no? Como que hay justo al final dice Freddy ahora, pero bueno. No sé. ¿Querías contestar a algo? Bueno, hay otros artículos, sí. Hay unos, se publicó uno exclusivamente sobre las cuestiones de sueño y estrés, otro sobre funciones cerebrales, en estudios de caso. Hay tesis también de posgrado. Aquí está una de las tesistas, una magnífica tesis de una de las participantes. Mañana podemos hacer llegar o mencionarlas aquí, estas investigaciones. Pero creemos que este libro es también parte de un resultado. Es una, metodológicamente y técnicamente hablando, es una aproximación fenomenológica muy estricta. Sí, con una narrativa lo más suave posible para que pueda ser leída, pero marca una fenomenología muy clara. Buena parte del libro tiene notas al pie para explicar desde a qué nos referimos cuando dice que parece una chaparrita, refresquito, hasta cada uno de los efectos farmacológicos de las sustancias que utilizaron
las pastillas psiquiátricas, el alcohol, la marihuana, el helio, los hongos, los inhalables, la cocaína, el arpón, el crack. Y creemos que eso también es información. Es en esa transdisciplina del siglo XXI, hacer esas lecturas fenomenológicas, incorporarlas a la experimentación científica es una necesidad. Voy a leer un fragmento chiquitito. El activo entra a tu cuerpo y llega un momento en el que sientes que te vas. Te vas en el avión y sientes que no estás, ya no estás en tu cuerpo. Eso me dio miedo porque como que me fui y no supe en dónde estaba. De repente volví. Me dio miedo pensar que estaba muerto y que no me daba cuenta. Pero aunque sentía miedo, me sentía bien. Empecé a comprar mis charcos con la güera. Todos iban con la güera Garibaldi. Nada más no quiero que consumas todos los días, me dijo. Ella les vendía a todos los niños. El charquito es PVC. Lo sacan de la lata y le ponen en frasquitos. No más que se vendía rebajado con timbre. En ese tiempo nos daba 3 o 2.50 pesos cada charquito. Después hubo el precio. Este pequeño fragmentito nos habla de qué se siente, cómo se siente el timbre. Y entonces te vas a ver las bases farmacológicas y el tolueno y que atiende los transmisores de espera y qué tiene que ver la serotonina con esta experiencia y dónde se vende y cuánto cuesta y cómo se accede. Todo eso es información desde una fenomenología que es parte de lo que fuimos desarrollando. ¿Qué haces ahora? El sueño actualmente en estos pacientes controles de los 12 pacientes que dijeron, ¿se ha estudiado también actualmente? No, terminamos la investigación en sueño y la publicamos. Publicamos el artículo en 2021 y es la descripción de estos 12 casos, ¿no? Nada más. Que bueno, en ese momento había algunos consumidores regulares, no consumidores y Freddy, que ya en ese entonces no consumía nada. Entonces hay como también estas diferenciaciones. Si el estudio es el estudio polisomnográfico de cada participante, entrevistas psicométricas y escalas de instrumentos psicométricos para evaluar sueño, elementos relacionados como depresión, ansiedad y otros elementos neuropsiquiátricos y etnografía. Localización de dónde duermen, cómo duermen, a qué hora consumen las sustancias y el uso de la sustancia, qué tiene que ver con los horarios de sueño. Eso es lo que está publicando. Pues estoy aquí. ¿Sí? Pues actualmente pinto, hago pinturas, también trabajo no sé, con algunos chavos de calle. Fui educador de calle casi por 15 años más o menos, 14 años, pero en base o sea, era un educador de calle sin paga. O sea, a mí los que me pagaban eran los chavos de calle. Cuando mis carnales, cuando me despedía, a lo mejor me decían, no, pues toma 10 varos, toma 5 pesos, tómate, llévate una torta, un taco, esto, lo otro. Entonces yo lo hice así y al día de hoy actualmente pues pinto, también trabajo con chavos en alguna adicción, no sé, que consumen piedra, que consumen tibo, que consumen marihuana. Y ya soy capacitador, ¿no? Sí, ya les voy diciendo ahí más o menos de alguna otra forma, pues no como esta parte de educarlos, no, sino esta parte de ponerse al lado y ver si puedes tú poner tu granito de arena y si hay un cambio, pues bien, y si no lo hay, pues ni modo, o sea, tú sigues. Es lo que hago el día de hoy. Bueno, la pregunta también para Roberto y para Freddy. Yo ya tuve oportunidad de avanzar un poco en el libro, pero me preguntaba mientras leía un poco también todo el proceso que ustedes tuvieron que llevar para trabajar de cómo entrarle a las calles, ¿no? Cómo llevar
la investigación hacia allá, ¿no? Cómo acercarlo, y la pregunta va más, ¿cómo lo hacen ustedes ahora con estas nuevas generaciones, con los estudiantes o con la gente que se está preparando ahora? ¿Cómo insertarlos, ¿no? Si es que están interesados en el trabajo, o sea, desde la parte más académica. Y también preguntarle a Freddy, pues, ¿cómo siente él que llega la gente con él, ¿no? O sea, la población de fuera, o sea, la gente normal. ¿Cómo llegan con él y cómo debe de ser el trato? ¿Cómo cree él que debería de ser el acercamiento hacia la población de la calle, ¿no? ¿Cómo lograr ese vínculo y ese trabajo conjunto, ¿no? Esas son las preguntas. Pero ¿cómo integramos o enfocamos a estudiantes en este tipo de trabajo? Creo que aquí la más indicada sería un estudiante, que yo no sé exactamente qué es lo que hago, que si lo hago bien. Entonces, no sé si Lorena quiere responder más bien esa pregunta, y Freddy responderá. Bueno, hola a todas y todos. Justamente cuando empezamos el proyecto, yo entré también con la idea de hacer una tesis de maestría, había más personas, ¿no? Aquí está una de mis compañeras, que todas estábamos pensando en hacer nuestros proyectos. A la mitad creamos un colectivo, porque la academia pues, nos quedó muy corta, y además de que teníamos al maestro principal, Freddy, que nos iba diciendo cómo acercarnos, cómo no. Con el tiempo del paso pues crecimos y ahora somos profesoras universitarias, entonces lo que hacemos ahora es llegar con las personas, por ejemplo, vamos directamente con la población en calle. Yo llevo a mis estudiantes de medicina, que pobres pues tienen que hacer sus prácticas que generalmente tendrían que ser en un centro de salud, pues las hacen en población en calle. También damos pláticas en las universidades, escribimos artículos de divulgación y pues prácticamente ocupamos cualquier espacio que nos sea permitido dentro de las universidades, ya que el colectivo pues tiene como objetivo sacar las aulas a la calle y meter la calle a las universidades. Entonces, si tienen un espacio, pues invítenos. Y también, bueno, lo que hacemos ahora ya cuando tenemos el libro, estuvimos en la primera presentación de este libro en Querétaro, y yo les comentaba que yo estaba muy feliz de poder tener este texto en las manos, porque así era mucho más fácil poder acercar a los estudiantes. Y ya no era como de yo platicarles y llevarlos directamente a la calle, sino era como, mira, vamos a leer el libro, vamos a trabajarlo y ya después vamos a la calle, ¿no? También, los invito a que nos sigan en las redes sociales. Ya en noviembre y diciembre tenemos muchas actividades dentro del colectivo, y en diciembre tenemos una capacitación particular para personas que nunca se hayan acercado a espacios, a puntos de calle, para transmitirles un poco de lo que nosotros hacemos, todos en un día, para que no crean que tienen que invertir mucho tiempo, y pues eso es en diciembre. Entonces síganos para recibir más noticias. Sí, Psicocalle Colectivo. Psicocalle como psicología, psico, calle, colectivo. Gracias. Pues muchas gracias, se nos acabó el tiempo. Afuera hay una mesa con Arturo de Editorial Verde, pueden pasar, que coge su libro. Y muchísimas gracias por habernos escuchado. Muchas gracias Guadalupe, Sandra, Freddy. Pues cerramos hoy con un aplauso. ¿Perdón? Y ahorita pasamos al cóctel, así es que sí acabamos, pero no del todo.